Volvimos. Vayan apagando el sonido, desactivando. Bien, vamos a ejemplificar un poquito algunos de los conceptos que vimos recién. Posición, desplazamiento, distancia, trayectoria. Vamos a suponer una partícula que está realizando un tiro oblicuo, un pelotazo, un proyectil, lo que sea, que va a tener esta trayectoria. Imagínense una partícula, una pelota, que pateó la pelota, lo que sea, que tiene esta trayectoria. Al inicio de todo, establezcamos que la posición inicial, cuando arranca esto, está acá. Está justo ahí. ¿Eso va a ser un vector? Sí, es un vector. Es el vector posición inicial. Ahora, como todo vector, tiene coordenadas, pero yo no veo la flecha, profe, de un vector. ¿No era que un vector era una flecha? Es una flecha cuyos componentes tienen valores 0, 0. Entonces, existe el vector posición inicial, en este caso, los componentes son 0, 0. Este vector posición, pongamos en metros. Para eso, vamos a decir que en metros está el eje Y, en metros está el eje X. Tengo que poner las unidades en las cuales estoy midiendo los ejes. Si este fuese un gráfico de velocidades, acá voy a poner metros sobre segundos o kilómetros por hora, lo que sea. En este caso, tiene que ver con posiciones, y tenemos que aclarar en qué estamos midiendo. Puede ser en kilómetros, en milímetros, en nanómetros, en años luz, lo que sea. Metros. Entonces hay que aclarar. Bueno, el vector posición inicial. El primero, es una flecha que está reducida a un punto, cuyos componentes de X son 0 y componente de Y es 0 también. Ahora, establezcamos otra posición, por ejemplo acá, con un vector posición, como todos los vectores posición, parten desde el origen, y este es el vector posición, llamémosle 1. El vector posición 1. En un instante, no es que no pasó por esta trayectoria, no es que por acá no fue la partícula. Lo que vamos a determinar es que una posición es esta y otra posición arbitraria es esta en un instante de tiempo posterior. Una posición acá y otra posición acá. Vamos a decir que hay una posición 1 que va a tener componentes, un componente de X y un componente de Y, ¿no? Las proyecciones, como todo vector. Después, en otro instante determinado, va a estar acá, en otra posición, esta partícula, esta pelota, lo que sea. Llamémosle a esta posición, posición 2. La posición 2, en otro instante, va a tener, como todo vector, un componente de X y un componente de Y, como todo vector.
ya puedo ver que si hay posiciones diferentes, lo que tengo son desplazamientos. Si cambian las posiciones, eso implica que hay desplazamiento. Entonces, ya vemos que acá tengo una posición, acá tengo otra. O sea que entre ellos hay desplazamientos. Si hay cambios de posiciones, hay desplazamientos. Pongamos una última posición que sea al final de todo. Acá. La posición 3. Como toda posición, es un vector que va a estar coincidiendo con el eje X, pero es el vector posición 3, que va a tener componente en X, y el componente en Y, ¿cuál va a ser? Este vector posición 3. 0. 0. 0. No tiene componente de Y, fíjense que es más fácil este, ¿no? Es un vector, posición 3, que como coincide con el eje X, no tiene sombra, ¿no? Si yo le proyecto la luz esa de acá, no tiene sombra sobre Y. Bueno, vemos los desplazamientos ahora. Vamos a tratar de identificar desplazamientos. A ver, ¿qué desplazamientos podemos identificar? Desde 0 a R1 y desde R1 a R2. Por ejemplo, R2 a R3. hay un desplazamiento desde acá hasta acá. Lo voy a hacer con rojo. El tema es que este desplazamiento coincide con este vector, con el anterior. Coincide. Pero, ¿qué pasó? Hubo un desplazamiento de acá a acá. Entonces, a este desplazamiento lo voy a llamar desplazamiento. De 0 a 1. De 0 a 1. Hay otro desplazamiento de 1 a 2. Lo voy a llamar desplazamiento. De 1 a 2. Hay otro desplazamiento de 2 a 3. Fíjense cómo los desplazamientos, de nuevo, no coinciden necesariamente con la trayectoria. De hecho, acá no coinciden. Este desplazamiento va a ser desplazamiento de 2 a 3. ¿Y de 1 a 3 qué pasa? ¿Qué pasa? Posición final menos posición inicial. Es una generalización. Eso es una generalización. Es cierto lo que vos decís. Pero lo que dice el compañero es que si yo tomo 1, 3, también puedo decir que acá hay otro desplazamiento. De acá hasta acá. No lo voy a escribir ahora para no hacerlo lío. Pero también lo pongo. Acá hay un desplazamiento. Es el desplazamiento, ¿cómo lo voy a llamar a este desplazamiento? El desplazamiento de 1 a 3. También puedo decir que hay otro desplazamiento. ¿Cuál más hay? De 2 a 0, tenés un montón. No, de 2 a 0 no. Ah, es lo mismo, porque No se desplaza. claro, de 0 a 2. Ah, de 0 a 2. De 0 a 2 puede haber uno, es verdad. Pero no de 2 a 0, porque no vino de acá para acá. Ahí igual me parece que hay infinitos, No. ¿Por qué va a venir? porque no son números finitos. Digamos, todo el tiempo está en continuo movimiento y podríamos decir en cada punto de X hay un punto por ahí. Entonces, Sí, pero que- yo estoy eligiendo. Está bien. Pero yo no estoy eligiendo todas las posiciones. Para hacer eso que vos me decís, yo tendría que hablar de posiciones. Tengo que hacer, por ejemplo, lo hago en otro lugar para no hacerlo tan lío. Esta es la trayectoria. Entonces yo tendría que hacer posición acá, una bien pegadita, otra bien pegadita, otra bien pegadita. claro, y a su vez se puede subdividir y subdividir y subdividir. Bueno, pero para eso, primero, que para que la trayectoria me coincida con todo, tengo que hacer un proceso que se llama derivadas. La derivación matemática es lo que me permite acercarme a eso infinitesimal, porque puedo dividirlo infinitamente. Bueno, para eso se necesita un cálculo matemático específico que se llama derivadas, que lo van a ver en análisis 1, no lo vamos a ver acá. Perfecto. Pero más allá Gracias.
Pero más allá de eso, es cierto lo que vos decís, no es ahora lo que interesa, porque yo no estoy eligiendo cada punto, yo estoy eligiendo puntos específicos. Por supuesto que en esta trayectoria hay infinitos puntos, pero no me interesa eso. A mí lo que me interesa es este punto, posición, esta posición y esta posición. Nada más. No me interesa lo que pasó en el medio. Lo que me interesa son esas posiciones determinadas y ver los desplazamientos que hay entre esas posiciones. El otro desplazamiento que yo quería marcarles es el de 0, posición 0, a posición 3. Acá también hay un desplazamiento. Lo hago más abajo para que se vea. Simplemente. Este desplazamiento es de 0 a 3. De iniciar a 3. Vamos a ver cada uno de estos desplazamientos. Pero este intermedio, vamos a sacarlo, no nos interesa ahora. Se los puse solamente para que lo vean, que existe también eso, si yo elijo eso. Pero no es lo que me interesa en este momento. Lo que ¿Profe, el de quiero... abajo también? ¿El de 0,3 también? Ah, ¿lo deja? Vamos a ver. Primer desplazamiento, este que está acá. Este desplazamiento. Desplazamiento entre la posición inicial y la posición 1. ¿A qué es igual? Es igual al cambio de posición, recordemos. Todo desplazamiento es igual a un cambio de posición. Diferencia de posición. Resta de dos vectores posición. De 0 a 1 significa que es la resta de la posición 1 menos la posición 0. Este otro, este vector de desplazamiento que está acá, que va desde la posición 1 a la posición 2, de la posición 1 a la posición 2. Este vector de desplazamiento que va de la posición 1 a la posición 2, ¿cómo lo calculo? Diferencia de posición de la última menos la primera. Posición 2 menos posición 1. Este desplazamiento que va de la posición 2 a la posición 3, ese desplazamiento que va de la posición 2 a la posición 3, ¿qué es igual? La última menos la primera, la final menos la inicial. Es decir, la posición 3 menos la posición 2. ¿Qué me queda? Me queda esta, que viene a ser como el desplazamiento total, ¿no? Desde lo primero de todo hasta lo último de todo. Es un desplazamiento que va de 0 a 3. De lo inicial a lo último final. ¿Y cómo se calcula? Lo mismo. El vector posición 3 menos el vector posición 0 o vector posición inicial. Analíticamente, si yo supiera todos estos valores, puedo calcular todos estos vectores de desplazamiento, ¿no? Porque acá fíjense, tengo el 0, 0. Si yo quiero calcular este vector, el vector de desplazamiento 0, 1, tengo que tener el vector posición 1 menos el vector posición inicial. Todo esto en metros. El vector posición 1, bueno, yo sé que tiene componentes en X y en Y. No importa, ahora lo estamos haciendo con los símbolos, no con datos. 1 de X, vector posición 1 de Y. Y este ya sé que es 0, 0. Por lo tanto, este vector de desplazamiento va a ser igual ¿a qué? A esto de acá, ¿no? Porque esto de acá, sea lo que sea, menos 0, es esto de acá. Es decir que el vector posición desplazamiento de 0 a 1 coincide con el vector posición 1. Y acá lo vemos. El vector desplazamiento 0, 1 coincide
con el vector posición 1. En este caso el desplazamiento es igual, es el mismo vector que el vector posición 1. Lo veo analíticamente y lo veo gráficamente. Vamos a ir entendiéndolo como todo cuando empecemos a hacer ejercicios. Por eso lo importante es ejercitarlo muchas veces todo esto. Lo mismo puedo hacer con cada cosa. Pero acá vamos a ver algo más, que después lo vamos a terminar aplicando. Una especie de formulita. Acá fíjense que tengo un desplazamiento total. ¿No? Porque de 0 a 3 viene a ser el último desplazamiento. Es todo lo que se desplazó. Es el desplazamiento total. Este desplazamiento total, de 0 a 3, es igual a la suma de todos los desplazamientos parciales anteriores. O sea que si yo pudiera saber cuánto vale esto, cuánto vale esto, cuánto vale esto, puedo saber esto. Es decir, el desplazamiento 0,1 más el desplazamiento 1,2 más el desplazamiento de 2 a 3. Todo eso me da el desplazamiento total. En palabras, el desplazamiento total, sea cual sea, es igual a la suma de los desplazamientos parciales. Si lo tuviera que hacer en simbología, sería R es igual a la sumatoria de I igual 0, N de los desplazamientos. Es decir, esto que está acá es una forma simbólica de decir lo que dije recién. El desplazamiento total, o sea, desde 0 hasta cualquier desplazamiento n, es igual a la sumatoria de todos los desplazamientos que salen o que parten de 0 y llegan hasta ese n. En palabras, el desplazamiento total es igual a la sumatoria de todos los desplazamientos parciales que llegan hasta este n. Si acá fuese 1000, bueno, tengo todos los desplazamientos hasta el 1000. ¿Me siguen? Y además, gráficamente es eso. Si yo sumo, porque estos son sumas de vectores, concéntrense en los vectores rojos, en los desplazamientos. Este vector, más este vector, me da esto. ¿No? Porque ¿qué se me formó acá? ¿Un polígono? Claro, nosotros cuando vimos suma de vectores con el método de las poligonales, sumábamos dos vectores. Pero se pueden sumar dos, se pueden sumar tres, se pueden sumar infinitos vectores. Bueno, si yo acá sumo este más este, y además le sumo este vector, me da como resultado este vector, que es el vector total, el desplazamiento total. Por eso, la suma de todos los vectores de desplazamientos parciales me va a dar el desplazamiento total. Porque gráficamente también me coincide eso. Ahora esto, que es así medio un lío, lo vamos a ver en una aplicación de uno de los ejercicios. Ahora, si yo quisiera saber también, recuerden, la distancia, si yo quiero saber cuál es la distancia de un desplazamiento, ¿qué habíamos dicho que era la distancia? ¿Qué cosa de un vector? El módulo de desplazamiento, profe. Exactamente, entonces voy a tener que agarrar los componentes de cualquier desplazamiento. Por ejemplo, si yo quiero saber esta distancia. Yo sé que este vector de desplazamiento que está acá, tiene dos componentes, como todo vector. Tiene un componente, lo voy a hacer en verde, tiene un componente en I, que es así, la sombra,
y tiene un componente en X que es así, la sombra, de este vector de desplazamiento. Tiene dos componentes. Si yo estos dos componentes con Pitágoras lo calculo, voy a encontrar el módulo de este vector de desplazamiento, es decir, la distancia entre esta posición y esta posición, la distancia, que es el módulo de este vector de desplazamiento. Pero fíjese cómo descompuse este vector, ¿eh? Componente en X, componente en Y. Vamos a hacer un ejemplo práctico de esto. En la guía hay un ejemplo de aplicación, que es el del velero. Creo que está en la, no sé si son las mismas páginas. Yo lo tengo en la página 42. Bueno, hay un ejemplo que es el ejemplo del velero. Ese ejemplo de aplicación de todo esto que estamos viendo, está todo contado. Te explican paso a paso cómo resolverlo. Bueno, ese no vamos a hacer porque está todo explicado. Vamos a hacer el siguiente. Vayan buscándolo mientras voy borrando, que es el del roble. Dice ejercicio propuesto, página 48. Vayan viendo eso. Ese es el que vamos a hacer. Y después les digo cuál tiene que hacer de tarea. ¿Estamos? ¿Captura quién capturar esto o borrón? Bien. Yo ahí lo capturé. Profe, a mí me había quedado una duda sobre, otra vez con esto, hasta ahora entendí todo, perfecto, todo lo demás. Lo que me quedó nada más duda fue lo de, digamos, sobre el desplazamiento, Sí. que era de, bueno, acá dice de que el desplazamiento va de 0 a 1, ¿no? Sí. Es igual a R1 menos R, digamos, R inicial, ¿no? Sí. Pero ¿por qué? ¿No era que, digamos, que depende en la dirección que vaya? Sí, pero el desplazamiento fue de acá hasta acá. Claro, pero ¿por qué entonces lo hacemos al revés? Tipo Porque- R1 menos R inicial. Porque es una resta de vectores. Siempre es... Delta significa diferencia. Cuando vos sacás una diferencia de algo, siempre es lo último menos lo primero. Yo tengo Ah, claro. una posición inicial menos tengo una posición inicial y una posición final. Para calcular el desplazamiento, a la última posición le resto la primera. Para saber cuánto me desplacé, tengo que, de donde terminé, restarle de donde empecé. Fíjate que todos es igual. Por eso, ahí es muy fácil confundirse. Acá quizás es más fácil, ¿no? De la posición 1 a la posición 2. Acá está la posición 1, acá está la posición 2. El desplazamiento es de acá a acá. ¿Cómo lo calculo? Bueno, a lo último le quito lo primero. Es una resta. Una resta analítica y una resta de vectores. Una resta para las dos cosas. Entonces, esto significa no 1 menos 2, sino de 1 a 2. ¿Y a qué es igual? A R2 menos R1. Lo último es el 2, menos lo primero que es el 1. En este caso, por ejemplo, sería R3 menos R2. En este caso, ¿qué es? R3 menos R0. R3 menos R0. Siempre es lo último menos lo anterior. O menos lo primero. Ah, perfecto, profe, gracias. Claro, porque delta es un cambio o una variación, digamos, también. De lo que ¿No? quieres. Por ejemplo, un delta t, si yo te digo, a ver, vamos a hacerlo de esta manera, por ejemplo. Un instante de tiempo, miro el reloj y mi instante de tiempo son 3 segundos. Más tarde miro el reloj y el segundo instante de tiempo son 7 segundos. ¿Cuál fue el intervalo? El intervalo de tiempo va a ser la diferencia, delta t. Es decir, el tiempo 2 menos el tiempo 1. ¿Cuánto tiempo pasó entre un instante y otro instante? ¿Cuánto tiempo pasó? Y tengo que hacer esta resta. 7 segundos menos 3 segundos. 4 segundos. El intervalo, el delta, la diferencia, la saco de esa manera. A lo último le resto lo primero, sea lo que sea. Sea tiempo, sean posiciones, sean velocidades, sean energías.
sea lo que sea. Sea lo que sea. Siempre lo que me quedó, o sea, dónde terminó, menos dónde empezó lo que sea tiempo, sea posición. ¿Vamos bien? Perfecto, profe, gracias, sí, entendí todo. Me espero un conchito que busco la guía para hacer el otro ejercicio, ahí, porque lo estaba escuchando usted. Dale, ahora lo voy a leer. ¿Están los demás? ¿O se durmieron todos? El Sí, profe. ejercicio es el No, del acá mapa del estamos. tesoro. ¿Cómo? El de la búsqueda del tesoro, exactamente ese. Ese es el que vamos a hacer ahora. Profe, ¿es marco conceptual y herramientas metodológicas sobre lo que Eso es lo tenemos que que ver hablamos ahora? No, yo ya lo expliqué. Claro. La actividad número 2 puede ser, ¿cuál es el título? Si alguno me puede decir de los chicos. Está en la página Ejercicio 48. Página 48. Después del velero, donde termina todo lo del velero, Claro, pero ¿qué material de lectura? el 2. Es herramientas metodológicas. Ah, bueno, claro. Por eso Igual, mismo, ahí está. Ahí te paso el link, si no. Lo paso ahí Se al. pueden Sí, bajar creo que se pueden bajar la ahí guía entré, completa, ahí ¿no? entré. Ah, dale. La guía completa creo Gracias, que sí igual se a puede mí. bajar, si no me equivoco. Sí, en el foro está la guía completa con las 130 páginas, creo que trae. Claro, sí. Ahí entré. ¿Qué página era? 42, me dijeron. 48. Yo lo tengo en el 48. 48. O sea que, no sé si tiene Sí, en la guía completa está en el 48. En la guía completa en el 48. En eso que tienen ustedes ahí, que es por partes, medio fraccionado, no sé si son las mismas páginas. Bueno, ejercicio propuesto. Dice, abordar el problema utilizando los pasos descritos, identificar vectores, posiciones y desplazamientos, operar con vectores. El ejercicio dice así. Mientras sigue un mapa del tesoro, usted inicia un viaje, usted inicia en un viejo roble. Primero camina 825 metros directamente al sur, luego da vuelta y camina 1,25 kilómetros a 30 grados al oeste del norte y, por último, camina 1 kilómetro a 40 grados al norte del este, donde usted encuentra el tesoro. Una biografía de Isaac Newton. A. Para regresar al viejo roble, ¿en qué dirección debería usted seguir y qué distancia tendría que caminar? Utilice componentes para resolver este problema. B. Para saber si su cálculo en el inciso A es razonable, verificarlo con una solución gráfica elaborada aproximadamente a escala. Ahora se empieza a complicar, ¿no? Porque está todo muy lindo, pero acá tengo un montón de palabras y algunos datos que me dan que los tengo que traducir a gráfico, análisis, cuentas, cálculos. Ahora donde viene lo que uno tiene que poner. Acá no hay nada mecánico. Tengo que empezar a analizar. Bueno. Vamos a ver. Un viejo roble. Vamos a mirar al árbol de arriba. Vamos a mirar. Este es un árbol visto de arriba. La copa del árbol, centro, visto de arriba. Definir el problema. ¿Qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar a este sujeto que está caminando, que hace un recorrido y tiene que volver al punto de partida. Me está diciendo que sale del viejo roble, hace un determinado recorrido, me marca algunas cuestiones, encuentra un tesoro y vuelve. Entonces lo que tengo que estudiar, mi problema, entender cuál es el problema, como habíamos visto los pasos, es ese. Bueno, eso es lo que yo tengo que empezar a ver. Identificar el objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio? ¿El tesoro, el viejo roble? ¿La persona? La persona que se está moviendo. Exactamente, totalmente. Ese es el objeto de estudio. ¿Cómo lo vamos a modelizar? ¿Vamos a utilizar al tipo tal cual es en la realidad? Con todos sus Vectores. No, No. como Un una puntito. partícula. Luego Un vamos a- puntito. ¿Cómo lo vamos a reducir a una partícula? ¿Lo modelizamos? La respuesta es, lo modelizamos como partícula. Siempre se modeliza todo como partícula, ¿no? Para hacerlo gráfica y analíticamente. Sí, totalmente, siempre. Lo vamos a modelizar todo como partícula. ¿Por qué? Porque acá analizamos el movimiento de una partícula. En física, en la carrera, por ejemplo, van a hacer modelizaciones como partículas, pero después van a trabajar sobre sólidos rígidos. Por ejemplo, cómo rueda y cómo se desplaza una rueda, un cilindro, un aro. Bueno, ahí ya no puedo modelizar como partícula. Ahí ya tengo que hacer un modelo de otra manera. Una esfera,
un cuerpo geométrico, que en sus diferentes partes ya tengo que andar considerando diferentes puntos del mismo objeto que por un lado está rodando y por otro lado se está trasladando y a su vez tiene un peso y además tiene una fuerza que es una fricción. Bueno, ya van a entender todo eso. Pero ahí ya no es más, pero tenemos que empezar desde el modelo de partida. ¿Qué más? ¿Marco de referencia? El roble. El roble. Dijimos O el que suelo. un cualquiera. objeto, sí, un objeto del entorno real a partir del cual analizamos cómo se va a mover nuestro objeto de estudio. ¿Y ahora qué nos falta? Y tenemos que saber que caminó 825 metros. Antes de eso, ¿qué venía acá después de marco de referencia? Las coordenadas. Sistema de coordenadas. Tenemos que elegir y fijar un sistema de coordenadas, si no, no podemos empezar directamente. Lo mejor en este caso es hacer un sistema de coordenadas cuyo origen coincida con el inicio del movimiento. O sea, el origen va a coincidir con el viejo roble. Entonces vamos a tener un sistema de coordenadas así. Nuestro eje Y y eje X. La orientación la puedo poner donde yo quiera. Repetimos, un sistema de coordenadas es abstracto. Yo puedo poner apuntando para acá, para acá, para acá. Vamos a hacerlo a la manera más fácil. Es decir, hacia allá los positivos en X, los positivos en Y. Y el viejo roble. Bien, el sujeto entonces parte de acá. Si parte de ahí, esta va a ser su posición inicial. La posición inicial es R sub 0. Es un vector posición cuyos componentes valen 0, 0. No puedo dibujarla a la flecha, pero esta es la posición inicial. Bueno, de ahí parte. Ahí estamos bien. ¿Qué dice? Que camina 825 metros hacia el sur. Bien, ¿cómo hago eso? Y si lo tengo de referencia como que Y sería el norte, pasando X, sería negativo. Sí, concuerdo con Si este es el Santiago. norte, perfecto, hagamos la rosa de los vientos y hagamos que acá está el norte. Si acá está el norte, acá está el sur. ¿Acá qué está? El este. El este y hacia el otro lado del oeste. El oeste. Bien. Entonces, si camina hacia el sur, camina derecho para acá. Me dice que camina 825 metros. O sea que en algún momento va a estar acá. Vamos a poner por acá. Si este es mi sistema de coordenadas, este va a ser el menos 825 metros. Ahora vamos a ver qué dificultad tiene esto. Entonces, parte de acá y después camina hasta acá. O sea que acá va a ser una posición. Va a ser nuestra posición 1. Esta va a ser la posición 1. Posición sub 0, posición 1. ¿Qué hace después? Camina 1,25 kilómetros a 30 grados al oeste del norte. O sea que ya ahí nos da un eje y nos da el ángulo, ¿no, profe? ¿Desde dónde lo mido el ángulo? Porque me dice 30 grados hacia el oeste del norte. Al oeste del norte, o sea que diríamos que el grado estaría en la parte entre X negativa y negativo. Tendría que estar en el tercer cuadrante. Claro, en el tercero. Porque me está diciendo que estando acá el tipo camina 30 grados hacia el oeste del norte. Entonces camina 30 grados
para acá y camina 1,25 kilómetros. Es decir que lo que hace ahora es ir de acá hasta acá, pongámosle unos 30 grados más o menos. Y esto es 30 grados. Vamos a hacer mejor este vector que me salió torcido. Ahora, esto que caminó hasta acá, 1,25 kilómetros me dice. Esto no es un vector posición. Porque me está diciendo que acá esto lo caminó 1,25 kilómetros. Eso no es un vector posición, porque el vector posición se dibuja, se mide desde el origen del sistema de coordenadas. Pero vamos a seguir, después vamos a ver todo eso. ¿Qué más dice ahora? ¿Después qué hace? ¿Qué hace después? Después, y por último, dice que camina 1 kilómetro a 40 grados al norte del este. 40 grados al norte del este. O sea, que si el este está para allá, 40 grados al norte es así. Entonces yo tengo que imaginar una horizontal que coincide con el eje X y 40 grados, más o menos, es acá, y me dice que caminó 1 kilómetro 40 grados al norte del este. ¿Vamos bien? Sí. ¿Y ahora qué tiene que hacer? Dice, vuelve. Tiene que volver al viejo roble. Vamos a hacerlo con verde. Ahora tiene que volver al viejo roble, o sea que de acá va a caminar hasta acá. De acá vuelve acá. La pregunta que me está diciendo el problema es, ¿cuánto caminó y en qué dirección? O sea, ¿cuánto mide si yo hago una horizontal que coincide con el eje X, la dirección? Me está preguntando, ese ángulo. Me está preguntando en qué dirección tiene que caminar y cuánto tiene que caminar. Vamos a vectorizar todo entonces. Lo primero que vamos a empezar haciendo es que tenemos que trabajar todo con las mismas unidades. Pero esto está en metros, y esto está en kilómetros, y esto está en kilómetros. ¿En qué trabajamos? ¿En qué podemos trabajar? Kilómetros no conviene. Kilómetros. Conviene trabajar en kilómetros, entonces pasemos esto a kilómetros. ¿Cuánto es esto a kilómetros? 8,25. Muy bien. ¿Cómo? ¿Seguro? 8,25 kilómetros. 0,82. 0,82. 0,82. Pero para graficar conviene graficarlo en metros. Queda más cómodo. ¿Por qué? Si la escala es la misma. Pero se puede escalar mejor a nivel visual. No sé si les sirve. Me parece que la escala es la misma, porque vos lo que haces es multiplicarlo por o sea, vos establecés y bueno, 1 kilómetro, no sé, 10 Claro. centímetros en la hoja. Hacelo, Vos después lo cambiás vos. Como que después lo cambiamos de la escala. Vos podés hacer en tu hoja, decís, bueno, 20 cuadraditos, 10 cuadraditos de la hoja cuadriculada son igual a 1 kilómetro. O sea, a partir de eso estableces una escala. O 10 centímetros son 1 kilómetro. Porque siempre mejor. Profe, una pregunta. ¿El de 8,25 lo pasa a kilómetros? O sea, para que, digamos, esté todo en kilómetros. Claro, porque yo después, sea lo que sea que tengo que hacer, en algún momento voy a tener que trabajar con sumar cosas. Y no puedo trabajar Sumar con los vectores. Claro, no puedes sumar metros con kilómetros. No, tiene que ser toda la misma unidad. Y ahora que tengo toda la misma unidad, entonces aclaro
en mi sistema de coordenadas que la unidad en la que voy a trabajar es esa. Si querían, podrían pasar todo a metros. También si quieren, pueden pasar todo a milímetros. Pero, digo, los números se nos van a hacer cada vez más grandes. Y además, como hay tres cosas, para mí siempre preferiría pasar una sola que pasar tres. Una cuestión de economía. Bueno, primero vamos a establecer las posiciones. Posición sub 0, cuando está acá. Posición 1, cuando está acá. Ahora, cuando está acá, eso es una posición 2. No se confundan este recorrido que hizo con la posición, que la posición es un vector que siempre se hace desde el origen. Entonces, esta es la posición 2. Las posiciones siempre salen del origen del sistema de coordenadas. Esta es la posición 2. Y cuando llega acá, la posición 3. Como todo vector posición, repito, desde el origen del sistema de coordenadas. Acá. Esta es la posición 3. Y cuando vuelve acá, ¿qué es? De nuevo la posición 4. Cuando vuelve acá es una cuarta posición. Coincide con la posición inicial. Profe, ¿de dónde la última de dónde? Porque justo un chico, no sé, prendió el micrófono y se puso todo negro. La última posición es acá. Parte de acá. Posición inicial. Después lo encontramos acá. Posición 1. Después lo encontramos acá, en posición 2. Después lo encontramos acá, en posición 3. Y después volvió. Lo encontramos acá de nuevo, posición 4. Ahora, esa posición 4 coincide con lo que fue la posición inicial, la del punto de partida. Claro, como en el anterior ejercicio. Exactamente. Lo que pasa es que esto pasó en un instante de tiempo y esto pasó en otro instante de tiempo. En el lugar coinciden, pero no coinciden en el tiempo. ¿Se entiende? Esto es una coincidencia espacial, pero no es una coincidencia temporal. Esto pasó primero y esto pasó después. En el mismo lugar, en tiempos diferentes. Cada mismo espacio, diferente tiempo. Claro. Pasó el tiempo, volviste al mismo lugar. No estás en el mismo lugar en el mismo tiempo, estás en el mismo lugar en tiempos diferentes. Bien. Una vez que yo tengo establecidos las posiciones, que son 4, vamos a hacerlo. R sub 0, R sub 1, R sub 2, R sub 3 y R sub 4. Cada una de estas es igual a determinados valores. ¿No? Lo podemos escribir, no van a ser tan importantes, pero lo podemos escribir. La posición 0, 0 corresponde a la posición inicial, que como dijimos también es la misma que la posición final, la última, la 4 es igual. Respecto a mi sistema de coordenadas. La posición 1, ¿qué valor tiene? O sea, ¿cuáles son los componentes del vector posición 1? 0,8 kilómetros. ¿De qué? ¿Sería? Pero 0,8 En I, en I, 0,8. A ver. menos 0,8. Ah, menos 0,825 En X sería 0. kilómetros. Claro. Y en X sería 0. Exactamente. Estos son los valores de los componentes de este vector posición 1. Tiene 0 en X y tiene menos 0,825. Vamos a sacar el 825, así redondeamos, porque si no vamos a volver locos. Vamos a redondear esto acá. 0,8. Bien. Bueno, del vector posición 2, yo sé que también va a tener dos componentes, y del vector posición 3 también sé que va a tener dos componentes. Pero
No los tengo como datos. No tengo como ¿No datos. sería en forma polar eso ya? Pero vos fíjate que lo que me dieron de ángulos, a mí me dan el ángulo de este vector, no de este vector. A mí me dan el ángulo de este vector, no de este vector. Y acá vamos al tema de lo que estábamos viendo recién. ¿Qué es este vector rojo que está acá? Si es entre esta posición 1 y esta posición 2, ¿qué es ese vector rojo? ¿Un desplazamiento? Eso es un desplazamiento. Este vector rojo que está acá es un desplazamiento. ¿Desplazamiento entre qué posición y qué posición? R1 y La R2. Entre 1 y 2. Este vector que está acá, entre 2 y 3, ¿qué es este vector rojo? Si es, Un es un desplazamiento de 2 a 3. Es Claro. un desplazamiento de 2 a 3. Pero me falta igual dibujar alguno. Por ejemplo, me falta este. De acá. Del 3 al 4. Primero empecemos de acá. Del 0 al 1 me falta. Vamos a dibujarlo. Fíjense cómo lo dibujo acá. Este es el desplazamiento entre 0 y 1. Y el que dijo recién el compañero. El desplazamiento entre 3 y 4. ¿Y cuál es el desplazamiento entre 3 y 4? Es lo que yo tengo que buscar como incógnita. Eso es lo que me están preguntando. Me están diciendo cuánto caminó. O sea, lo que me están preguntando es, del desplazamiento de la posición 3 a la posición 4, ¿cuánta distancia caminó? Es decir, me están preguntando el módulo del desplazamiento 3, 4. Eso me están preguntando. Este desplazamiento. Hagamos ahora una lista de desplazamientos, entonces. Profe, hay que hacer trigonometría. Hay que hacer un montón de cosas. Vamos a ver qué hacemos primero. Primero, acomodemos nuestros datos. Primer desplazamiento. ¿Cuál es el primer desplazamiento? Del 0 al 1. Del 0 al 1. ¿A qué es igual? R2. Al 1. No, R1. Al 1 menos el 0. Ah, de posición 1 menos posición 0. Perfecto. Siguiente desplazamiento. Profe, ¿no se podría calcular como la sumatoria de todos los desplazamientos y después despejar? Vamos a ver. Veamos eso. Ahora tengo el desplazamiento 1, 2. O sea, de la posición Desplazamiento 2 1 menos 1. a la posición Claro, del 2 al 1 sería, profe. 2. Del 2 al 1. Ahora tengo el desplazamiento de 2 a 3. Sería 3, 2. Desplazamiento de 2 a 3. ¿A qué es igual? A R3 a R2. R3 menos R2. Ahora, ¿qué tengo? El desplazamiento de 3 a 4, que es el de nuestra incógnita. El desplazamiento de 3 a 4, que ¿a qué es igual? A R4 menos R3. Posición 4 menos posición 3. ¿Y no tengo ninguno más? Sí, el 4, pero el 4 ya es la sumatoria, digamos. ¿No, No profe? importa, pará, no importa. Hay un desplazamiento de 0 a 4, porque el tipo hizo esto y volvió acá. Acá hay un cambio de posición. De 0 a 4 hubo un cambio de posición. Algebraicamente es igual a todo lo que estamos haciendo. Es decir, posición 4 menos posición sub 0. No importa. No es una obviedad. Vamos a ver. Bueno, ahora, yo para encontrar esto, que era el módulo de la posición, del cambio de posición de 3 a 4, no es otra cosa que si yo aplico Pitágoras,
que el componente x de este desplazamiento elevado al cuadrado más el componente R4 y elevado al cuadrado de ese desplazamiento. O sea que lo primero que yo tengo que encontrar son el componente x y el componente y de este vector de desplazamiento, del que es mi incógnita. A mí me preguntan la distancia, pero para encontrar la distancia tengo que encontrar los componentes cartesianos, para poder aplicar Pitágoras y encontrar este módulo. ¿Mm? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Empezamos a sumar vectores, a restar, a sumarlos. ¿Cómo sumarlo? ¿Sumarlo? ¿Restarlo? ¿Qué hacemos? Sacamos Sumarlo. las componentes que podemos de otros vectores. O sea, las posiciones R2, R3. Yo tengo, fíjense los datos que tengo, no tengo muchos datos. Estos de acá me faltan. Sí. ¿Mm? Porque yo también puedo decir esto. Digo, bueno, o sea, para encontrar este desplazamiento, primero vamos a ver este desplazamiento que está acá. Para encontrar el desplazamiento que está acá, este, que es mi incógnita, es lo que yo quiero encontrar, tengo que encontrar los componentes de este desplazamiento. Si yo supiera cuánto vale R4 y cuánto vale R3, y lo puedo sacar. ¿Sé cuánto vale R4? Sí, ¿Sé 0. cuánto vale R4? Pero, profe, ¿Pero sé cuánto vale R3? no No. sabemos Lo todavía. tengo. No lo puedo, o sea, no lo puedo calcular directamente. Me falta como poquito, me falta R3, pero no tengo los datos de R3. Pero alguien había dicho por ahí algo de lo que mostré hace un rato. Yo que dije que había que sacar el cálculo de todos los desplazamientos y después despejar. ¿Eso? ¿Cómo es el cálculo de todos los desplazamientos después de despejar? ¿Despejar qué cosa? Y después despejar el desplazamiento de R3 a R4. No podrías porque no tenés los suficientes datos para hacerlo tampoco. Te faltaría un dato. No se puede sacar, no, igual no se va a poder. ¿Y Capaz cuál estoy dato me diciendo cualquier falta? cosa. El ángulo del que te falta. ¿Este ángulo? ¿Y cómo lo sacamos el ángulo? Si no tenemos hipotenusas, ni cateto, ni nada. Con respecto a R2, el ángulo de R3 con respecto a R2. Sí, pero ¿cuál es? ¿Este ángulo que está acá? No. Me paro en R3 y giro hacia la izquierda. ¿Cuánto giro? Y tengo que buscar el ángulo. ¿Y cómo lo buscamos? No tenés ningún dato de R3 a R4, así que no se puede. Así no se puede. No, R3 a R2. No vas a poder. La más fácil es la que yo les comenté antes. ¿Recuerdan que puse la sumatoria acá? ¿Qué decía la sumatoria? Que era la sumatoria de todos los desplazamientos, que era igual al de... La sumatoria, o sea, el desplazamiento total es igual a la sumatoria de todos los desplazamientos parciales. ¿Cuál es el desplazamiento total? La R4, sumatoria de ¿no? todos los vectores. Que es 0. Ya, claro. El último. Este. O sea que O sea que este desplazamiento es igual a la suma de todos los desplazamientos parciales. El desplazamiento total, en el ejemplo que pusimos anterior, el desplazamiento total era el punto de partida del tiro de este oblicuo hasta el final. Ese es el desplazamiento total. Bueno, imagínense que pegó la vuelta y volvió. El desplazamiento total es del punto de partida al punto de llegada, que es el mismo. Bueno, acá pasa eso. El desplazamiento total es este. Este es el desplazamiento total. Es
el desplazamiento 0,4 es el desplazamiento total. De acá, acá. ¿A qué es igual? A la suma de los desplazamientos parciales. 0,1 más desplazamiento 1,2 más desplazamiento de 2,3 más desplazamiento de 3,4. Acá se me formó una ecuación. Tengo una igualdad. Tengo un término igualado a estos 4 términos. ¿Cuál es mi incógnita? En el fondo mi incógnita es esta. Que sería R3 solo. ¿Qué sería R3 solo? Porque ya sé que R4 no. O sea, si yo supiera todo lo demás, Ya lo puedo sacar. despejo, ¿no? Paso este y este, lo paso restando para el otro lado, y lo podría sacar. El tema que hay que ver, Pero no sabes cuánto es R3. el tema que Y hay que ver despejás. si podemos sacar lo anterior. Sí, sí, se puede. Vamos a ver acá parte por parte. ¿Qué tenemos de esto? De R1, o sea, yo sé que esto va a ser así. Esto es R1 y esto es R sub 0. Bueno, de R1 tengo los datos. O sea, para Sí, poner acá, para ver si esto lo tengo. Para ver si esto lo tengo. Tengo los datos, sí. ¿Cuánto es R1? 0,8 kilómetros. menos 0,8. 0 menos 0,8. ¿Y Claro. R sub 0 lo tengo? 0,0. 0. Listo. ¿Puedo hacer esta cuenta? Sí. Bueno, ¿cuánto da? 0 menos 0,8. ¿Cómo menos 0,8? Sí, menos 0,8, está bien. Da igual. Menos 0,8. O sea, este que está acá, lo tengo ya. 0, punto y coma, menos 0,8. Este ya lo tengo. Vamos a ver si tenemos todo lo demás. Eso es lo que quiero que veamos. Vamos a ver con este. R2 menos R1. Sé que también tiene 2 componentes. Cada uno tiene 2 componentes. A ver si lo podemos hacer. ¿Tengo R2? Sí, profe, No. ¿no sería 1,25? ¿Tengo R2? No, porque ese es el módulo. El módulo Tenemos delta 2 y no necesitamos saber R2. Para mí es así. yo lo puedo sacar. Para sacar este. Lo que tenemos es el ángulo del movimiento. El ángulo del desplazamiento. Lo que yo tengo es ángulo y módulo. El ángulo del desplazamiento y después transformarlo. O sea, tengo este vector que yo quiero encontrar ahora, que estamos hablando de ahora. De este vector, no me hace falta hacer esto, porque lo que tengo son las coordenadas polares de este vector, que me las dieron. Es decir, me dieron el módulo de este vector, 1,25 kilómetros, punto y coma, un 30 ángulo. grados. ¿Cómo? 30 grados. 30 grados, ¿están seguros que es 30? Y me voy a poner No, 30 no, más 30. 90. 30 más 90 no. Claro, ahí está, es 120. Claro. Porque es ¿Por qué es 30, 30 más 90? porque yo lo tengo que tomar respecto siempre al eje Punto X. de partida. Al eje X, de acá hasta acá. Entonces es 90 Ah, más 30. claro. 90 más 30. Entonces, ¿qué tengo acá? Las coordenadas polares de este vector. A mí me interesan las coordenadas cartesianas. Bueno, entonces tengo que, ¿vieron? Por eso había que practicar, pasar de polar a cartesiano. Bueno, entonces ahora hay que pasar esto de
polar a cartesiano. ¿Cómo se hacía todo eso? Con trigonometría, me dio negativo, profe, ¿está bien? ¿Qué cosa tiene negativo? ¿Cómo? Si son dos cosas. Entonces, vos me decís medio negativo, ¿qué? Yo sé que tengo que acá poner dos componentes. Acá tengo dos componentes. Vos me decís medio negativo, ¿qué cosa? No sé. El cateto opuesto, lo que vendría a ser el eje Y, el dato del eje Y. ¿Te parece que puede ser negativo? Si vos fíjate que No. este vector proyectado sobre el eje Y apunta para allá. Pero este vector proyectado sobre el eje X apunta para allá. El componente X tiene que ser negativo. El componente Y tiene que ser positivo. Entonces hay algo que no se hizo bien ahí. Porque no te confundas ahora, que si yo tomo este ángulo, todo este ángulo, y a todo este ángulo ahora le llamo 120 grados, el cateto adyacente sigue siendo X, y el cateto opuesto sigue siendo Y. El cateto opuesto es el Y. Una pregunta, profe. Sí. Me quedó una duda con respecto al vector R3 y con el tema del ángulo ahora. Digamos, yo tengo el eje Y apuntando al norte y si lo puedo ver o si lo puedo centrar, me está dando que tiene una inclinación también de 30 grados, ¿puede ser? ¿Este Tiene vector? el dibujo, sí. ¿Pero por qué? ¿Dónde te dice que tiene 30 grados? Con respecto al eje X, que va al norte. No necesariamente. ¿Esto de acá? ¿Por qué? No, hacia el otro lado. ¿Esto de acá? ¿Este ángulo? No, el triángulo no, el del vector 3 con respecto al eje Y. ¿Y por qué pensás que tiene 30 grados? Sí, ya sé qué decís. Este de acá. ¿Pero Exacto. por qué tiene 30 grados? Creo que habían dado un dato, no, yo no tengo la hoja, no. No, el dato de 30 grados era lo que este. dictaron. El dato de 30 grados era este. Acá caminó 30 grados. Justamente esto es lo que no sabemos. No, caminó 30. Esto no puede ser dato porque precisamente es en contra. El dato es este. Bien. Es 30 grados hacia el oeste. Pero como nosotros medimos los ángulos desde nuestro eje X, el ángulo lo tomamos como 120. Ahora tomamos las coordenadas polares. Queremos calcular de este vector, que es el vector de desplazamiento, que es este vector que está acá, queremos encontrar las coordenadas cartesianas para ir completando esta ecuación y después poder encontrar esto. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Pero entonces, bueno, pasaron, porque yo no tengo lugar, no quiero hacer más lío. ¿Pasaron esto, me dan este resultado? O sea, pasar esto que está en coordenadas polares a coordenadas cartesianas, utilizando trigonometría. ¿Cuál sería el ángulo opuesto ahí? Eso es lo que le estaba por preguntar. ¿Cómo el ángulo opuesto? El Si yo cateto. estoy tomando desde el eje X, El cateto el opuesto. El cateto opuesto. El cateto opuesto sigue siendo Y. Ya sé que marea esto. Imagínense que en vez de 120 es un poco más chico. ¿No está más claro ahí que el cateto opuesto es de Y y el cateto adyacente es el de X? Bueno, acá, aunque el ángulo siga creciendo, claro, pero me dicen, pero ¿dónde está el cateto, profe? Yo no veo un triángulo acá. No importa, pero ahí ya empezamos a utilizar trigonometría más allá del triangulito que yo tengo que visualizar. Lo aplicamos, hacemos de la misma forma, hacemos seno para encontrar el componente X. Para encontrar el componente X, vamos a utilizar el Coseno. Sí, profe, me estaba dando bien, pero estaba interpretando mal cuál era el opuesto y cuál era el adyacente. Bueno, Porque yo estaba parado sobre R1 y mi opuesto sería
Sí, vos no estás parado X. sobre pará, pero vos no estás parado sobre R1. O sea, vos no estás No, parado. por eso yo estoy parado sobre el eje X. Vos tenés este vector. Este vector yo lo puedo trasladar a cualquier lugar. Vos tenés este vector. Olvídate de todo. Yo tengo este vector que está acá. Tengo este vector que está así. Yo sé que este vector lo puedo imaginar de esta forma. Y este es el ángulo de 120. A mí lo que me interesa saber de este vector es la proyección en X, en Y, perdón, y la proyección en X. Eso es lo que yo quiero saber de ese vector. ¿Lo podría hacer con el 30? En lugar de con el 120. Sí, lo puedo hacer, no es que no lo puedo hacer. Si yo lo hago con el 30, el tema es que acá este se va a hacer el cateto adyacente, opuesto, y este va a ser el adyacente. Pero también lo podría hacer con este ángulo que está acá. Y hacer el menos 60 y utilizar el menos 60. Pero así es un lío. Entonces, va a haber casos donde van a tener que dejar de pensar en triangulitos y entender que más allá de eso, sigue siendo, porque si yo lo tomo de acá el ángulo, el cateto opuesto sigue siendo Y y el cateto adyacente sigue siendo X. Aunque yo no me vea, porque claro, pero si acá no puedo formar un triángulo rectángulo con este ángulo. No puede haber un triángulo rectángulo que tenga 120 grados en uno de esos ángulos. Imposible. Ya no es un triángulo rectángulo. Entonces, No, claro, para eso le sumás el ángulo que tenés. no puedo hacer eso. ¿Lo puedo hacer de otra forma? Sí, puedo tomar este 60, menos 60, después atribuirlo a números negativos. Pero ¿cómo lo recomiendo yo? Si tienen dudas, lo hacen de las dos maneras. Hagan el seno y el coseno con 120 y hagan, de nuevo, el seno y el coseno con, por ejemplo, menos 60. Acá sí es más fácil de identificar, ¿no? Porque yo sé que este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. Háganlo de alguna forma, pero vamos a hacerlo con el 120 porque no quiero que nos retrasemos tanto. Por eso es práctica, por eso tienen que practicar el tema de las coordenadas, de pasar de formato polar a formato cartesiano. Lo que estamos haciendo es un detalle que nos está parando todo el resto de lo demás, ¿eh? Porque acá lo importante ya no es el pasaje de formato polar a cartesiano, eso ya tiene que estar. Acá lo importante va a ser el tema de cómo calculamos un desplazamiento. Por eso insisto que en la guía tienen un montón de ejercicios, y esta es una cosa más que les quiero comentar en relación a que esto es diferente al secundario. Cuando ustedes tienen 3 horas de clase en la facultad, de una materia, le tienen que dedicar en su casa 3 horas también. No sirve tener una clase de 3 horas, cerrar la carpeta, y a la siguiente clase recién ahí abro de nuevo la carpeta. Si ustedes no revisan, repasan y ejercitan la misma cantidad de horas que tuvieron de clase en tarea en su casa, no les sirve. No es el secundario que digo, total, lo entendí, lo vuelvo. No, se olvidan, se pierden. Esto ya tendría que estar. No es un consejo solamente para el curso, es un consejo para la carrera. Cuando tengan 4 horas de álgebra, le tienen que dedicar en su casa aproximadamente 4 horas de álgebra. Repasando, volviendo a ver lo que no entendieron, haciendo los ejercicios, porque si no se empiezan a atrasar. Si no, se atrasan en la carrera. Me dio similar a lo que escribieron en el chat. Me dio menos 0,625, que es menos 0,6, y 1,08, que es 1. Bien, listo. Obviamente. Entonces tengo las coordenadas, y está bien que de así, porque es negativo el componente de X y es positivo el componente de Y. Listo. Entonces ya tengo acá los componentes cartesianos del vector desplazamiento 1, 2. Entonces también puedo sacar el R3, porque Bueno, tengo ahora lo los vemos. datos de forma polar. Ahora lo vemos. ¿Este lo puedo sacar?
Este es facilísimo. ¿Cuánto es este? 0. Ese es 0, 0. 0, 0, ahí está. 0. Ah, 0, 0. ¿Por qué? Porque fíjense de dónde venía. Esto venía de acá. La posición 4 es 0, 0. La posición inicial es 0, 0. Listo, la resta es una pavada. 0, 0. Entonces este ya está. Vamos que falta poco. Me falta tener este. Y después puedo sacar este, que es mi incógnita. Despejando. Ahora me falta este. ¿Le puedo hacer una consulta? Si Sí. no molesta. ¿Sí? Cuando nosotros ya preestablecimos el delta R 1, 2, ¿no? Delta R 1, 2. ¿No deberíamos de hacer la resta primero? ¿Qué resta? La de restarle R2 menos R1. ¿Para qué lo vas a hacer? Si el resultado es este. Este es el resultado de restar R2 menos R1. Lo que pasa es que llegaste a este resultado sin hacer la resta. Llegaste a este resultado directamente con los valores en coordenadas polares de ese vector de desplazamiento de 1 a 2. Porque lo que nosotros entonces calculamos fue el módulo en ese caso, ¿no? No, el módulo ya lo tenías. Lo que calculaste son Nosotros lo calculamos en base a ese módulo. Ahí en está. base al módulo y en base al ángulo. Entonces ya tenés el resultado de esta resta. Fíjate las igualdades. O sea que pasándole de forma polar a cartesiana ya te queda. En este caso. Este caso sí. En este caso sí. Ah, perfecto, gracias. En este caso ya tenés Bueno, teniendo el ángulo ya lo podemos calcular. Además, ahora, un momento, ahora, si nos interesa tener el valor de R2, ahora sí lo podemos sacar. ¿No? Porque yo R1 ya lo tengo. Este ya lo tengo y no tengo R2. Si quisiera sacar los componentes cartesianos de R2, lo puedo sacar con esto que tengo acá. Porque tengo dato, este de acá, tengo dato, que es este de acá, y tengo incógnita, que es esta incógnita de acá. Podría rellenar esto si quisiera, pero van a ver que no nos hace falta en este momento. ¿O sí? No. Sí, nos hace falta, ¿no? Bueno, veamos. Tenemos que sacar, ahora tenemos que encontrar los componentes cartesianos del desplazamiento 2 a 3. Los componentes cartesianos del desplazamiento 2 a 3. Bueno, Tenés, de forma polar también tenés el módulo 1. ahí está, acá está. El módulo, Claro, esto iba a decir lo mismo. el módulo y el ángulo. Tengo el formato polar. Mucho más fácil además. Porque fíjense, ya acá no hay lío con el ángulo. Está clarísimo que el ángulo es 40 grados, no tengo que andar sumándole ni 90 ni nada por el estilo. El ángulo es 40 grados. Mucho más fácil para identificar el cateto adyacente y el cateto opuesto. ¿Qué signos van a tener esos vectores componentes de X y de Y de este vector de desplazamiento? Ya lo tengo que saber. ¿Qué signo van a tener? X negativo y positivo. X negativo y positivo. Está para allá. No, ambos son positivos. Sí, perdón. ¿Positivo? Positivo. Bien, ya eso es lo que tengo que saber. Listo, lo calculo haciendo el... Ven que no me hace falta sacar R2. Además no lo podíamos hacer con la recta, porque R3 no lo tengo de ninguna manera. Entonces lo sacamos con los datos que me dan acá, pasando de formato polar a cartesiano. Ahí me dio, si me corrigen cualquier cosa, si está mal, X igual a 0,76, que lo podemos redondear a 0,8. E Y 0,64, que lo podemos redondear a 0,6. Me dio lo mismo. Bien. Perfecto. Listo. Kilómetros, obviamente. Esto que va acá, es lo que va acá. 0,8, 0,6. Listo. Es que ni siquiera hace falta multiplicar ahí, tenés que sacar el coseno y el seno, porque es 1. Claro. Y ahora, El módulo. ¿y ahora qué me interesa con esto? Lo que me interesa es sacar esto
para no escribirlo todo acá porque no tengo lugar, voy a llamar como componente X y componente Y de este desplazamiento. O sea, y ahora lo que tengo que sacar es esto y esto, que son los componentes cartesianos de este último desplazamiento, de mi incógnita. Una vez que tengo los componentes cartesianos de este desplazamiento, que es mi incógnita, puedo, aplicando a Pitágoras, encontrar el módulo de ese desplazamiento, que es lo que me están preguntando. ¿Cuánta distancia recorrió? Y con los mismos componentes cartesianos, lo que voy a terminar encontrando es el ángulo, porque ya tengo los componentes cartesianos de este vector de desplazamiento. Entonces, ahora lo que hacemos es despejar. Cada uno de estos paréntesis, que tienen un signo positivo adelante, los mando del otro lado, restando. Lo voy a poner acá. Si estuviéramos en la facultad, tendría 3 pizarrones como estos. Bueno, lo voy pasando, ¿eh? Voy a pasar todo del otro lado restando. Este lo dejo como está, menos este que lo paso del otro lado del igual, menos este que lo paso del otro lado del igual, menos este que lo paso del otro lado del igual, igual este que lo dejo de ese lado porque es mi incógnita. Bueno, de vuelta. Y ahora empiezo a poner cada valor. 0, 0, que es este, menos 0, menos 0,8, punto y coma, 0,8, menos 6, menos 0,6, punto y coma 1, menos 0,8, punto y coma 0,6. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué decía el tatuaje? Restamos las X con las Como las X. X con las X, las Y con la Y. Componente Lo a tengo acá componente, todo. componente a componente. 0 menos 0 menos 0,6 menos 0,8. ¿Cuánto da? ¿El signo menos nos cambia a algo que tenga el menos adelante, tipo en el menos 0? Y sí, te cambia todo. No Entonces quedaría en menos menos 0,2. 0,2. Menos 0 no, no existe el menos 0. 0,2 me queda a mí. A mí 0. me quedó No hay cero negativo. 0,2, punto y coma, menos 0,8. No sé a los demás. Estamos hablando de. Vamos a hacerlo. Cero menos 0 más 0,6 menos 0,8. ¿Estamos de acuerdo? A Menos mí me dio menos 0,2, profe. 0,2. Está bien. A mí también. 0,8 menos 0,2. Bien. Menos 0,2 kilómetros. Punto y coma. Menos 1,6 en Y, que le dio. Menos 1,6 en Y. O sea que estamos diciendo que los componentes cartesianos de este desplazamiento son los dos negativos. ¿Y está bien? ¿Me han dado los dos negativos? ¿El componente X y el componente Y? Si está al revés, creo que sí. ¿Cómo al revés? ¿Al revés de qué? Acá no existe al revés. No sé. Lo vemos al revés, tipo. Al revés. ¿Cómo al revés?
No es porque está volviendo Ah, al origen desde o sea, valores Sí, está bien. necesitamos por tenerlo X en como en forma, Y. no necesitamos Me tenerlo de confundí forma un valor. de módulo, porque no cambia Estamos la hablando distancia de no cambia el valor. estamos hablando de este vector. Lo voy a dibujar acá solito para que lo vean. Este vector es este vector. Tiene componentes. Un componente en X y otro componente en Y. Por supuesto que si mi sistema de coordenadas tiene el Y para allá y el X para allá, estos dos componentes son negativos. ¿Está bien? Está bien. Profe, el I no da menos 1,6, ¿eh? No, da Da menos menos 0, 0,8. a mí también me dio Me lo mismo y confundí. no, bueno, no quise decir nada. Porque Me era... confundí feo. Me comí un valor. Bueno, yo no sé, no estoy haciendo las cuentas. Yo les creo a ustedes, pero bueno, son números. Pero tiene que dar negativo. Está bien. Decilo cuando es así. Está bien, no importa. No cambia. Es más, la proporción sigue estando. Más allá de mis errores de dibujo. Esto es más chico que esto. Es 0,8. O sea que hay una relación entre el gráfico y estos valores. Si yo lo hago bien a esta escala, que es como pide, esto me tiene que dar bien. Yo tendría que medir esto y me tendría que dar esto 0,2 y esto me tendría que dar 0,8 según la escala que haya utilizado, pero se me tiene que corresponder. Entonces, bueno, ya encontré las proyecciones en X y en Y, es decir, los componentes cartesianos de este vector de desplazamiento que va de 3 a 4, del tesoro al viejo roble. ¿Qué me falta hacer? Sacar el módulo. Pitágoras. Sacar el módulo. ¿Cómo sacábamos el módulo? Pitágoras, profe. Cateto al cuadrado es igual al... El módulo, es decir, la distancia recorrida del desplazamiento de 3 a 4 al cuadrado va a ser igual a menos 0,2 kilómetros elevados al cuadrado más menos 0,8 kilómetros elevados al cuadrado. Ahí lo tengo planteado. Paso el 2, que está en potencia, como raíz, y esto les da... ¿Qué le va a dar? ¿Negativo o positivo? Positivo. Positivo porque es un módulo. Positivo. No existen las distancias negativas, además. Por eso, no puedes recorrer para atrás en negativo. Ni siquiera sería para atrás, sería no sé, Nada. una ruptura Viajar del en el tiempo. espacio. Una ruptura del espacio-tiempo. Viajar en el tiempo. Bueno, ¿cuánto da? 0,8. Yo no sé si los datos son estos, no importa. ¿No? Después si tienen números para corregir. Resultado recuadrado. Si hay errores en los números, se ve. El proceso es lo que en este momento me está interesando. Una ¿Terminás? pregunta, profe. ¿Qué? El nombre específico de este tema, para buscarlo, porque yo no tengo así después lo puedo buscar por otro lado. El nombre de este tema, ¿cuál sería? El título. Posiciones y desplazamiento. Pero Gracias. la teoría que estamos viendo, en el cronograma está. Dice posición, desplazamiento, distancia y trayectoria. Claro, todo. Perfecto. En la clase 2. Gracias. ¿Qué más nos falta hacer? Ya tenemos algo. ¿Era Tienes eso? que ubicarla en forma de módulo en el vector. ¿Cómo? Tenés que ubicarla en forma de módulo en el vector. ¿Cómo? Ya está acá. Este es el módulo. El módulo es este. Lo que acabamos de Hay que calcular. averiguar el ángulo del vector, o sea, la dirección. La dirección me está preguntando. Ya sé que tengo que caminar esta cantidad de kilómetros. De acá hasta acá camino 0,8 kilómetros. Ahora, yo sé que voy a caminar esa Tienes que distancia. pasar de forma cartesiana a forma polar. Claro, ya tengo el módulo, ¿no? Me faltaría encontrar, lo que me falta encontrar es este ángulo. A ver, simplemente. ¿Cómo encuentro ese ángulo? El arco tangente. Sí, arco tangente del paro de no. Exactamente. Bueno, entonces, agarro. Y yo sé que
el ángulo, ahora vamos a ver si esto es así. El ángulo es arco tangente a la menos 1 de opuesto sobre adyacente, es decir, de menos 0,8 dividido menos 0,2. Los kilómetros se me simplificaron. Bueno, ¿cuánto da eso? Me parece que hay en algún lado. Casi 8. ¿Cuánto de ese ángulo? 75 grados. Está mal. No sé si está mal. ¿Te dio 75? Bueno. Sí. ¿Qué dicen los Recién pusieron en el chat. A mí también. 76. 75,9 y lo redondea este. 75, 76. ¿Pero cómo puede ser 75 si todo este ángulo no puede ser 75? ¿Qué es esto? Esto es este ángulo. Es solamente de acá hasta acá. Esos son los 75 que acabamos de calcular. Esos son los 75 que acabamos de calcular. O sea, sería 75 104, más 105 180. sería lo otro. Le tengo que agregar a esto 180. O sea que nuestro ángulo Es 255. es θ, es lo que acabamos de calcular, más 180. Ese es nuestro ángulo. ¿Cuánto da? ¿255? Sí, ¿no? Sí. Este es el resultado. Desde el eje X son 255 grados. Por eso suena raro. ¿Por qué? Porque al transformarse estos dos positivos, esto se me hace positivo. Entonces, como que no me está definiendo qué es un ángulo que se encuentra en el tercer cuadrante. De esta manera me estaría diciendo que es un ángulo del primer cuadrante. Cosa que no es. Bueno, pero ahí está la cuestión. En el fondo, este ángulo es este de acá a acá. Pero yo por eso, ahí está la parte analítica que yo tengo que entender y comprender. Que no es, por eso, si fuese todo matemático sería más fácil. Pero la matemática es una herramienta, no es la solución. Utilizo la herramienta. Un momento, pero me tengo que dar cuenta de esto. Ahí está mi parte analítica. No es que me dio 75, listo, la respuesta es 75. Y ni se me ocurrió mirar esto. Tengo que analizar, tengo que ver si este 75 corresponde a todo o a este pedacito. Decime. Eso no entendí. ¿Para qué sumaste desde 180 grados? Porque nosotros las direcciones... Porque en la forma polar, siempre se toma el eje X, ¿no? Los ángulos, vamos a tomarlos siempre desde el eje X en sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces... Siempre desde X. Siempre desde X. O sea, X está acá, ¿no? Sí, y a eso le sumás la incógnita que es la que resolvés. O sea, a mí lo que me interesa saber es todo este ángulo. Todo este ángulo. Eso es lo que yo quiero saber. Matemáticamente, lo que me dio como información es solamente este ángulo. Matemáticamente me dio este nada más. Pero como yo ya sé que de acá a acá hay 180, el que a mí me interesa es todo. A menos que mi respuesta escrita sea 75 grados al sur del oeste. Si mi respuesta escrita fuese, tengo que caminar 75 grados hacia el sur del oeste, bueno, no está mal esa respuesta. Pero es confusa. Como nuestra dirección siempre la tomamos desde el eje X, tengo que tomar todo este ángulo. ¿Es complejo? Sí, es un poco complejo. ¿Es un lío? Sí, miren este pizarrón, qué lindo que quedó. Claro que es un lío. ¿Cómo se resuelven estos líos? Practicando un montón. Haciendo todos los ejercicios de la guía. Lo que tienen que hacer es agarrar el ejercicio de aplicación del velero y hacerlo a medida que lo que me explica la guía. Miro la guía, lo voy haciendo. Miro la guía, lo voy haciendo. Hacerlo de nuevo.
hacerlo de nuevo. Agarro este problema y lo hago de nuevo sin mirar esto. Si tengo duda, vuelvo a la explicación y miro dónde me quedo trabado. Pero esto lo tengo que volver a hacer. No es que, ya está, ya lo explicó el profesor, ya lo entendí. Hacelo solo ahora. Hacelo mañana solo, a ver si te acuerdas cómo el profesor olvida. Y después hagan los demás. Profe, ¿en cuánto lo sube esto? Creo. El de tarea. Esperen, no sé cuándo lo subo. Esperen, que le voy a dar la tarea. Profe, ¿puede ser que haya dos formas de resolver una parte del ejercicio? En este, más o menos. O sea, porque allá abajo a la izquierda, cuando teníamos que despejar R2, tipo, usted dijo que no hacía falta, o sea, podíamos hacerlo, y abajo repetir lo mismo, pero con R3, y ahí ya teníamos las componentes. Acá podíamos calcular, si nosotros calculábamos R2, acá ya estamos más cerca, pero no tenemos esto para calcular, necesitábamos R3 para calcular esto. Y R3 lo podíamos calcular de acá, también. Sabiendo esto. No, pero esto no lo sabemos, este de acá. O sea, sí, podemos llegar a otra forma. O sea, podemos llegar a otra forma. Para mí la forma más simple es esta. De la otra es más complicada, porque ya tendrías que ir posición por posición, porque acá nos manejamos solamente con los desplazamientos. Ahora, si vos querías calcular con las posiciones, porque vos acordate que cada uno de estos a su vez tiene dos vectores. Dos vectores con dos componentes. O sea que acá, este desplazamiento tiene dos componentes. Si yo lo quiero pasar a la resta de posiciones, tengo 4 componentes. Y este tiene 4, y este tiene 4, y este tiene 4. Me parece que ese es un poco más de lío. ¿Se puede decir? No, yo no decía eso. Decía que cuando nos faltaba despejar R3, ya tendríamos R3 abajo y R4, y ahí ya nos daría la delta de R3 a R4. Y con eso haríamos de nuevo Pitágoras, y sería otro camino, no es ni más difícil ni más fácil. Acá Ahí despejamos. tenemos que encontrar R3, ¿sí? Y lo despejamos. Teniendo esto, primero que R2 no lo tenemos. R2 no lo tenemos. O sea, esto ya lo calculamos. Bien. Esto ya lo calculamos. R2 lo tenemos que calcular de acá. O sea, falta. Sí. Para recién ahí calcular R3. Para recién ahí ponerlo acá, y con R4 que ya tenemos calculamos esto. ¿Sí? Hay otro camino. Pero, insisto, acá tenés que primero calcular R2. Lo pones acá. Después calculás R3. Después lo pones acá, y sabiendo R4, recién ahí calculás R3-4. ¿Sí? Sí. Sí, se puede hacer, claro que sí. Esto es una forma. Por eso insisto. Me parece bueno que lo practiquen y lo hagan de la forma que ustedes quieran para llegar. Pero hay que practicar un montón. A ver, en la guía dice problemas adicionales. No sé si tienen los mismos números. Yo acá tengo 24, 25, 26. El que vamos a hacer es el del empleado postal, que creo que es el 2.2. Ejercicio 2.2 es el que tienen que entregar. Entregar en esa pestaña que figura en la clase. ¿De qué página es? Porque no me aparece como 2.2. De la página 49. El 25 sería, creo. A ver, yo tengo como 25 en la página 49. No sé. Ya lo vi. Bueno, ejercicio 25 de la página 49, dijimos. 49. Bueno, para que lo tengan en cuenta, es el del empleado postal. Claro, ese le iba a decir. Yo lo tengo en la página 16, 2.2, profe. Bueno, ejercicio ¿Quién tendrá el mismo? 2.2 según la guía. Bueno, es el del empleado postal. Como ya repetía, como ya dije antes y ahora lo repito, lo tienen que hacer en hoja, bien hecho, bien prolijo, completo, con nombre, con colores, bien fotografiado, bien escaneado, bien armado el PDF, todo eso. ¿Para cuándo lo entregamos, profe? ¿Para el martes? No me acuerdo cuál es la fecha límite, creo que ahí la dice. Hasta el 25 creo que Hasta el hay. 25 tenemos tiempo. Bueno, ¿A dónde lo dice? ¿Abajo de todo? en algún lado lo dice.
Lo dicen en el cuestionario, generalmente. Viste que te dan actividad, por ejemplo, actividad 1 y la fecha de entrega. Actividad 2 y la fecha de entrega. Ah, entrega de la actividad 2, acá Ahí abajo de está, ahí está, ahí todos. está. Ah, ahí está, Una gracias. consulta, profe. Una consulta. Sí, 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 todo lo que Te quieras. manda, el casillero es entrega buzón de tareas, ¿puede ser? Sí. Y ahí entregamos todo, el PDF Aquí va a aparecer un lugar donde ustedes van a Sí. mandar el PDF. Cargan. Y una cosita más. Nombre, apellido y número de actividad o nombre, apellido y... Mejor para nombrar un archivo, vamos a hacer esto. Van a poner, ¿qué nombre le ponemos al archivo? Bueno, apellido, coma, nombre, el T, por supuesto. Punto, ponen actividad 2. Así nombran al archivo, sin las comillas, ¿no? Esto va a ser punto PDF. Se ponen su apellido, su nombre, punto actividad 2. Así primero los diferencio entre ustedes, los archivos que me van llegando, y diferencio las actividades. Entonces, ¿cómo nombramos los archivos? Es importante hacerlo de esta manera. Profe, una pregunta, ¿usted tiene más grupos que da clases? ¿Sí? Entonces ponemos el grupo 5, ¿también? No, Por porque las dudas. el apellido me va a llegar igual y los buzones de entrega están divididos por grupo. O sea, a la plataforma, el grupo 5, ese buzón de entrega ahí no va a haber nadie más. Así que no... Ah, está perfecto, profe, El gracias. grupo de la noche no me van a entregar ahí. Quédense tranquilos. Bueno, Perfecto, gracias, profe. Bueno, profe, la verdad... Entendió todo excelente, ¿eh? ¿Se entendió? Sí, la- Sí. Ustedes son unos genios. se entendió. se entendió. Algo para agregar, profe, comparado con lo que vengo viviendo en matemática y etcétera, una clase así, la verdad que es un lujo. Le agradezco realmente la disposición, el tiempo y cómo se esfuerza para dar la clase. La verdad que se Sí, lo agradezco. la verdad que sí. Se lo agradezco Sí, muchísimo. Es increíble que Pienso lo haya mismo alguien con con tanta matemática. devoción. Le agradezco. Pienso exactamente Yo lo mismo que me pasa con también lo matemática. mismo que... Yo Que pienso lo mismo veo las también. dos caras de la moneda, y ver un profesor tan dedicado, No tan sé, dedicado a esto, la verdad es increíble. En serio se lo agradezco. supongo que a veces que los profesores están más cansados, qué sé yo. Pero, profe, en serio que entras a matemática y es como que nada que ver, la clase es muy aburrida, no le ponen la misma onda que usted le pone, aparte es entrar y te dicen, bueno chicos, hoy vemos este tema y empieza a hacer las actividades y jamás va haciendo las actividades y va explicando como usted hace, paso a paso. Aparte usted nos da un montón, digamos, de cómo es, un montón de ayuda y ejemplos, porque usted, aparte de dar la clase, la graba, después la sube a YouTube, podemos hablarlo cuando usted quiera, o sea, es muy distinto. Y bueno, la clase de hoy estuvo buena, solo que te mareó un poco por este ejercicio, este nuevo tema que estamos viendo, pero bueno, si lo vamos practicando, lo vamos a ir entendiendo mejor. Por supuesto, o sea, más allá de la buena disposición que pueda tener un profesor, y más allá de la capacidad de entendimiento que pueda tener el estudiante, los tiempos son cortos. Entonces, si vos no vas al ritmo del tema y te quedás, te empiezas a tropezar, te atolondrás, entonces realmente esto tiene una complejidad intrínseca que cuando lo vean en un futuro, cuando ustedes ya estén en la carrera y miren para atrás, se van a decir, era una pavada, bueno, pero ahora no es una Tal pavada. cual. Ahora no es una pavada. Te doy mi ejemplo en matemática. Entra a la clase y nos pregunta cómo hacer todo. No explica. Es típico profesor de facultad. Igual no hay que acostumbrarse al profesor que tenemos ahora, y a él le agradezco también con los compañeros su explicación, pero hay que acostumbrarse a que el tipo entra, da los temas y manejate, macho. Sí, miren que yo tuve buenos profesores, por lo menos lo que tuve, la profesora de álgebra, de análisis, y los profes de física 1, la verdad que siempre explicaron bien, tienen predisposición, tienen las clases de apoyo, pero sí hay de todo como en todos lados, eso es cierto. Pero por ejemplo, sí hay una cuestión que, y esto no es para nada, pero es para que se sepa que es así. A nosotros nos pagan hasta las 12. ¿Entienden? Entonces, pero yo necesito cerrar los temas. Yo si me quedo más tiempo, bueno, me quedo más tiempo, pero los temas los tenemos que cerrar.
No puedo dejar el tema a medio cerrar. Uy, me tocó el timbre de la fábrica, me voy. Eso en una fábrica lo hago. Me importaría 3 pitos en una fábrica. Pero acá estoy trabajando con gente. Me merecen otro respeto. Entonces es otra cuestión. Ya ahí... Bueno, entonces muchísimas gracias por la disposición, en serio, sí. Te pasás 1 hora y seguís. Sí, la verdad que sí, profe, la verdad, muchísimas Muchas gracias. Muchas gracias, profe. De todos Creo que es agradecimiento sincero. para compensar todo lo que nos está haciendo tenemos que aprobar el curso, profe. Si no se aprueba el curso tampoco hay un problema, se vuelve a hacer, eso no es un problema. Y además no es que lo tienen que hacer por mí, lo tienen que hacer por ustedes. Una cuestión más, antes de que me olvide. Elijan el delegado, el responsable, el que se va a sacrificar y que va a tener que estar tironeado por mí, tironeado por los compañeros, pero que sea una persona responsable que no es que hoy me llegó el mensaje de un compañero que le tengo que preguntar al profesor, lo hago mañana, no, lo tiene que hacer, tiene que estar al servicio de lo que los compañeros le pidan y de la comunicación. Así que elijan y por la plataforma me mandan un mensaje, me dicen, profe, quedamos en que soy yo. Listo, ahí le paso el teléfono. Dale. Dale, profe, perfecto. Muchísimas gracias. Ok. Buen fin de semana y nos vemos el martes. Ahora pongo a subir a YouTube, juego en la plataforma y todo lo que debo. lo empiezo. Profe, Sí. Dale. ¿te puedo hacer un par de consultas de la actividad 1? Nos vemos, profe. Por mi parte ya estoy. El que se quiera Sí, ir, yo también, el que se quiera ir, se puede ir, no hay problema. Chao, Decime, Gracias, profe, un profe. gusto, muchas Hasta gracias. luego. ¿qué Bueno. consulta? En el primer ejercicio te da un vector y te da los 2 valores par ordenado. Ajá. Y te pide el módulo. ¿Qué pasa? El módulo es fácil, es Pitágoras, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. El tema es que te da 29, o sea, la raíz de 29 te da. Bueno, empecemos por ahí. Es un vector A. Sí, un vector A con... Es igual al cuadrado, al componente x al cuadrado más el componente y al cuadrado. Bien. sí, Me dan este valor y este valor. sí, 2 más 5. 2 y 5. Sí, 2 y 5. Bueno, entonces esto serían 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Paso la raíz cuadrada, 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Perfecto. Bien. ¿Qué más? Me quedaría raíz de 29. Raíz de 29 o ya, dame el resultado. Sí, el tema es que es un número irracional No importa. y no lo puedo escribir. No importa, hacelo más o menos con coma. Hacer la raíz cuadrada de lo que es. ¿Esto qué es? 4, 29. Dale, ¿cuánto es? 5,4 más o menos. Esto no es matemática. Esto no es matemática, no importa. Este es el módulo. Es un redondeo. Ah, sí, el problema es cuando lo tengo que escribir en el cuestionario, en la página, Sí, yo no puedo poner símbolos. ¿Esto pusiste esto? 5,4 o 5.4, porque puede ser que también el sistema esté en inglés y en vez de la coma tenga que usar el punto. ¿No será ese el problema? Yo lo escribí con punto y el punto no me dejaba. ¿Vos te con coma? Lo volveré a intentar con la coma. Claro. Porque yo... Sí, sí. Bueno, lo volveré a intentar así con la coma. Y el otro es más largo, por eso. Dale, pregúntame. Indicar el ángulo. Que no te puedo compartir pantalla, si no sería más fácil. ¿Para que te dejo compartir pantalla? Dale. Pues tengo la screenshot del ejercicio en sí. Ya está. Ahí va. Este es. Ahí va, ahí se ve. Sí. Este es el ejercicio. El tema es este. Estos dos, que serían estos dos, con la calculadora me dan, y supuestamente están mal, y este no me da y supuestamente está bien. A ver, pará. No sé si yo estoy haciendo algo mal. Indica la dirección de cada uno de los vectores que se muestran. Bueno, tenemos que calcular los ángulos de cada uno. El ángulo A, el ángulo del B y el ángulo C. Y además me dan opciones. Estamos hablando de que el está desordenado, ¿no? El punto Sí, está 1, desordenado. el punto 1
El ángulo A, que está abajo de todo, me habrá dado 3 opciones. Ahí no habíamos... Sí, estas son las 3 opciones. No puede ser. No, me parece que te estás confundiendo. Ahí abajo, donde dice 1, si vos Ajá. tocas las flechitas de la derecha, tenés 3 opciones seguramente. O más. Sí, y las 3 opciones son 68, 21 y 111. En los 3. No, te estás confundiendo. Escúchame. Donde dice 1 abajo de todo, Sí. tenés las flechitas. Si vos tocas esa flechita, se te despliegan opciones. Sí, eso mismo hice. Entonces la opción es otra. No era 68. El tema es ese. Cuando yo lo hago... ¿Pero cuánto es? La tangente, estamos hablando del el ángulo primero es el arco tangente de 2 sobre 5. El arco tangente de 2 dividido 5. 21,8. Tiene que haber una opción en el punto 1, ahí abajo, donde vos ahora tenés la cruz roja. Si desplegás, tiene que haber una opción con esto, con 21,8. Ah, lo hice mal entonces. Está bien. Ah, no, ahí está la opción, claro, del punto. Sí, está. No, sí, lo hice mal. Primero hacerlo en la carpeta, en la hoja, calcular los ángulos de cada uno. Primero calcular los ángulos de cada uno y después te fijas ahí las opciones cuáles son. Está bien. Ahora igual lo voy a revisar en la... Pero no está mal, mirá que está bien hecho eso. Ya se revisó un montón de veces. Ah, sí, lo hice mal. A ver, y a ver si hay algo más. A verlo. A ver. ¿Lo estás viendo? No, pero la misma pantalla. A ver. Estoy viendo la misma pantalla. Sí, ahí lo cambio. A ver. Esta no es. Esta tampoco. Ahí debería estar viendo. A ver, los vectores. ¿Por qué me dio mal? Bueno, en el punto 1, ahí abajo te habrá dado 2 opciones. Hay una que está bien. El punto 2 debe haber otra opción que era la correcta, o otras opciones. Supongo que debe haber una sola que era la correcta. Expresados en forma clara. Tenés un módulo de 460 y un ángulo de 30. Sí, esto había hecho coseno. Ah, esto me había acordado que capaz hay otra opción que esto está al revés y capaz me confundí. O sea, capaz el 230 es la Y y el 398 es la X. No. Esa opción evidentemente está mal. O sea, Sí. pero fíjate cuál es la correcta, vamos a hacerla la correcta. Estamos hablando de un vector F cuyo módulo es 460 newtons, punto y coma, 30 grados. Sí, Para encontrar f de x, ¿me estás viendo vos si no dejas de compartir? Sí, te estoy viendo. Para encontrar f de x, ¿qué tengo que hacer? 460 newtons por coseno de 30. Para encontrar f de y, ¿qué tengo que hacer? 460 newtons por seno de 30. Seno de 30 por 460. 398,7 newtons. Seno de 30 igual a 460. 230 newtons. Ahí está. Sí, ahí está al revés, pero porque está engañoso. Seguramente abajo de eso está esta verdadera opción. O sea, abajo de eso seguramente está esta opción. 398,7, punto y coma, 230.
Por eso es lo que te estaba diciendo, que está al revés, y yo lo puse mal. Abajo debe estar esa opción. Está bien. Ya está, bueno, te permite hacerlo de nuevo, me parece que ya está, ¿no? Y esto, que me lo confirmaste hoy, es la de arrastrar, ¿Qué cosa? ¿Cuál? lo de la resta de vectores. Pero no lo veo todavía, ¿eh? No sé si Sí, está sí, compartiendo. a ver. Estoy con la misma pantalla Ahí lo anterior. estás viendo. Ahí está, ahí estamos. Eso, lo de arrastrar los vectores, me lo confirmaste hoy, que el que está siendo restado, o sea, si B está siendo restada, la flecha apunta hacia B. Si A está siendo restada, la flecha apunta hacia A. Entonces, Esto va al revés. ¿qué quiere decir al revés? O sea, A menos B va acá, B menos A va acá. La respuesta de la derecha va en el medio, la respuesta del Sí. medio va en la derecha. Listo, eso solo era. Ahí está, eso sí. Bueno, listo. Muchísimas gracias, profe. No, por favor. Bueno, Bueno, no sé si quedó alguien más. Hay Una poco- sola cosa para añadir, si Sí. nos jode. En la descripción del cuestionario dice que agreguemos creo que es Nicole, que estuvo con lo de la raíz de 29, dice que agregues 2 decimales. Ah, Así bueno. que agregalos porque por ahí tampoco te los computa la página, así que tené cuidado con eso. Claro, puede ser por eso también, que no te lo tomas o no ok. tomas. Y acostúmbrense. Está buenísimo, porque realmente en los cursos anteriores no teníamos esto. Pero en Física 1 está lleno de estos cuestionarios. Son pruebas que tenés que hacer cada tanto, que las tenés que hacer sí o sí, y son con estos formatos de autocorrección. Así que está buenísimo que se vayan acostumbrando con esto ahora, porque después en la carrera se usa este formato de la plataforma que tienen actividades con autocorrección. Y es cierto lo que dice el compañero. A veces son esos 2 decimales que los tenés que poner sí o sí para que te los tomen. Bueno, perfecto. Muchas gracias, profe. Los voy abandonando. Vamos. Así que, bueno, muchas gracias por las clases. Agradezco su devoción y nos estamos viendo. Que Listo. tengan buen fin de. Buen fin de para todos No, profe. y todas.